Tiene la palabra congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Primero quiero saludar la disposición democrática del ministro, el premier y sus ministros de venir y de respetar el trabajo y el control político que le corresponde a este Congreso. Básicamente voy a hacer 4 preguntas, 2 de reactivación económica, salud y lucha contra la corrupción. Con respecto a reactivación económica, el decreto legislativo 1259, decreto legislativo que perfecciona diversos regímenes especiales de devolución de impuesto general a las ventas, limita el beneficio de recuperación anticipada de las microempresas con ventas anuales hasta 300 UITs. La pregunta es, ¿por qué no se amplió el régimen especial de recuperación anticipada del IGB para las MIPES? Es decir, ampliar el régimen para la micro, pequeña y mediana empresa, ya que la gran empresa ya tiene esos beneficios. Con respecto al decreto legislativo 1257, decreto legislativo que establece el fraccionamiento especial de las deudas tributarias y otros ingresos administrativos por la SUNAT. En el 10.4, el artículo 10, a mi parecer, es negativo, ya que no se podrá acceder a ese bono cuando se acumulen más de 3 cuotas vencidas o pendientes de pago. Bono de descuento cuando que se cancele la cuota, antes se tendría que pedir el fraccionamiento, presidente. Esto hace que las MIPES les pongas una barrera, ya que es usual que alguna de las MIPES deje de pagar. Si dejan de pagar una de las cuotas, lo que va a hacer es, no se va a extinguir el cobro coactivo y tampoco se pasará, no se dice qué va a pasar con esas cuotas ya canceladas si en ese trámite se deja de pagar una de las cuotas. Me gustaría que nos explique ese punto el ministro de Economía. Con respecto al Ministerio de Salud, el decreto legislativo 1305, que deja sin efecto la reactivación de la Escuela de Salud Pública del Perú, lo que se disponía en la 4ª disposición complementaria final del decreto legislativo 1161, ¿cuál es el futuro? Pregunta para la ministra a través de la presidencia, ¿cuál es el futuro de la Escuela de Salud Pública? ¿Cómo se vincula esta disposición con optimizar el funcionamiento de los servicios del sector de salud? ¿Cuál es el sustento de este decreto legislativo? Y con respecto a la lucha contra la corrupción, una pregunta para la ministra de Justicia. El decreto legislativo 1352 amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esto fue en enero del 2007 y esta reemplaza la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Esta ley para nosotros es importante porque todos los actos de corrupción que sean realizados en el país o fuera del país van a ser sancionados. Sin embargo, la ley va a entrar en vigencia el 2018. ¿Por qué no se pone en vigencia una vez promulgada esta ley? Ya que debemos recordar, presidente, que con respecto al gasoducto sur, con estos actos de corrupción ya establecidos de Odebrecht, he escuchado que el premier ha dicho que van a suspender este pago de afianzamiento energético. Nos parece importante esa actitud. Sin embargo, se va a financiar de algún otro tema, o se va a generar bonos o se va a generar deudas. Solo para hacer un comparativo, el gasoducto sur peruano nos va a costar cerca de 7.800 millones de dólares por 1.000 kilómetros. Contrastando y salvaguardando las diferencias, el gasoducto del Mar Negro que une Rusia y Turquía tuvo un costo de 3.200 millones de dólares. Y debo recalcar algo, son 396 kilómetros que van bajo el mar. Entonces, importante que se deje de cobrar este financiamiento energético, pero de todas maneras se va a pagar porque se va a sacar recursos de algún lugar.
Nosotros creemos que no es suficiente y que tengamos que tener medidas más drásticas con respecto a esta empresa que a todas luces ha entrado a nuestra casa, nos ha robado y no somos firmes, presidente. Gracias. Gracias, congresista Vergara. Siguiendo el orden de las preguntas, el ministro de Economía. Bueno, solamente para aclarar, en el tema de la recuperación anticipada para la pequeña empresa, nosotros hemos duplicado el rango. Antes tenían 150 UITs y lo hemos ampliado hasta 300 UITs. Obviamente que esto es algo nuevo que estamos tratando. La idea, muchas de estas empresas tienen varios contratos. Lo que nosotros estamos haciendo es que ampliar el rango, estamos permitiendo a más empresas. Hay que obviamente ver el costo fiscal, pero en este momento la idea era beneficiar a la muy pequeña empresa, no beneficiar a la gran empresa que ya tiene esa solución. El tema del fraccionamiento, la idea con el fraccionamiento es permitirles a las empresas una reducción de deuda siempre y cuando haya un compromiso de pago de la empresa. Si es que las empresas tienen deudas impagas, entonces eso establecería de que no están teniendo un compromiso para limpiar y llegar a acceder a la propuesta que le estamos haciendo, ¿no? Las empresas que tienen más de 3 pagos pendientes son empresas que obviamente no, en nuestra opinión, no tienen esa voluntad de pago, ¿no? Le piden una interrupción al congresista Sí. Vergara. Gracias, presidente. La pregunta es, si yo ya estoy en el fraccionamiento y estoy haciendo yo los pagos y dejo de pagar esas 3 cuotas, ¿qué pasa con ese dinero que ya se pagó con esas cuotas? No lo dice el marco, la ley. Listo. A ver, lo que nosotros lo que ellos tendrían que hacer en esa condición es tendrían que negociar con la SUNAT. Obviamente habría una penalidad, como funciona hoy día la SUNAT, habrían ciertas penalidades si es que uno decide no pagar lo que ya fraccionó, ¿no? O sea, si la SUNAT le está dando el beneficio de reducción de deuda, pues cuando uno le dejan de pagar, estaría sujeto a moras y multas como es la actualidad, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que aquí ser muy cuidadosos porque en el pasado lo que ha sucedido es cuando hemos dado amnistías tributarias, se acogen a la amnistía para reducir el valor de su deuda y después dejan de pagar dejan de pagar sus pagos mensuales y la idea es simplemente que juegan un poquito en contra de la SUNAT, que es lo que no queremos que pase, ¿no? Ministra de Salud. Con respecto al decreto legislativo 1305 y específicamente a la Escuela de Salud Pública, el ENSAP o Escuela de Salud Pública ha estado realmente inoperativo y duplica funciones de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Esa ha sido la realidad. Y cuando estamos hablando de optimizar el funcionamiento de los servicios del sector salud, la idea era no tener duplicación y simplificar los procesos. Y fundamentalmente a eso va la desactivación de esta Escuela Nacional, con la idea de, sí, trabajar en la promoción de la formación del personal de salud a través de la oferta especializada y a través de esta dirección general, que es la que siempre lo ha estado haciendo. Ministra Marisol Pérez. Gracias, presidente. Puntualmente, respecto a la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que es en realidad reconocer 4 supuestos adicionales de tipificación penal de la responsabilidad de las personas jurídicas, además del cohecho transnacional. El cohecho desde el punto de vista nacional, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. La ley 3424, que era la norma anterior, entraba en vigencia en julio. O sea, la que solamente regulaba cohecho activo transnacional. Eso es lo primero que debiera de señalar. Y eso era respecto solamente de un supuesto penal.
¿Cuál es la característica de este tipo de esta legislación que incorpora la responsabilidad administrativa, pero finalmente penal de personas jurídicas? El tema de evaluar si se adoptaron o no se adoptaron el compliance o las medidas de programas de cumplimiento adecuados. La SMB lo que hace es decir, si tú adoptaste todas las medidas técnicas para evitar un acto de corrupción. Ya está. Valoras la adopción de medidas, la diligencia en la adopción de medidas, pero eso supone no solamente que le des el plazo a la empresa para que después de que nosotros reglamentemos cuáles son para pequeñas, para medianas y para gran empresa las condiciones mínimas que debe tener el programa de cumplimiento, tú lo implementes. Entonces, imaginemos una empresa que tenga sucursales a nivel nacional, tiene que implementar un programa de cumplimiento. Y si tú puedes exponer a una empresa a que tenga la sanción incluso de disolución, tienes que darle el tiempo necesario para que pueda no solamente diseñar, sino aplicar e implementar un procedimiento de cumplimiento serio. Eso no significa que si hoy hay una empresa cuyo funcionario comete un delito y se acredita que ese delito es un delito de corrupción, tú no puedas aplicarle el 105, que es un mecanismo indirecto de sanción de la responsabilidad de una persona jurídica que puede ser acarreado con disolución, pero que necesita la individualización de una conducta delictiva o un acto de corrupción en un funcionario concreto. Lo que estamos haciendo es eliminar al empleado. Y decimos, tú empresa eres responsable si no implementas un sistema de cumplimiento para evitar que se den este tipo de delitos. Lo que queremos en el fondo, presidente, por su intermedio, es evitar las empresas fachada que te permiten lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Quiero disculparme con usted, presidente, pero quiero aprovechar para responder la pregunta del congresista Modesto Figueroa, que ya llegó, por respeto a él y por respeto también a los ciudadanos que han escuchado la pregunta y que no quiero que les quede la duda. El artículo 304, congresista, ya existía. Quizás usted se refiera al 304 del Código Penal del 91, pero ese tuvo una modificación en el año 99. Y en el año 99 el tipo penal era exactamente igual al tipo penal actual al que usted está haciendo referencia. De hecho, lo único que hemos modificado es que hemos eliminado la calificación reglamentaria ambiental. ¿Por qué? Porque consideramos que esto no debe hacerse, o sea, la reglamentación del daño no debe hacerse la calificación del daño a través de un reglamento, sino por una pericia especializada. O sea, lejos de perjudicar el tipo, lo que estamos haciendo es especializar el tipo penal para que el daño no sea vía reglamento, sino que sea determinado por una pericia. Entonces, ahí solamente precisárselo, congresista. Ahora, si usted eso, digamos, en el análisis de la constitucionalidad o no, es perfectamente constitucional. Usted puede considerar que el tipo penal no es el adecuado y eso se puede modificar por ley. Pero de todas maneras lo preciso para que no se crea que se han creado supuestos que no existían. Y ya en la próxima, si está la congresista Alcorta, le contestará las dudas que ella planteó. Le pido una interrupción al congresista Vergara. Gracias, presidente. Con respecto a la respuesta de la ministra, si estamos viendo a todas luces que hay actos de corrupción, no hay que individualizar la ley, pero ¿por qué no aplicarlo de una vez promulgada? ¿Por qué esperar hasta el 2018? Más aún si queremos que en el 2021 pertenecer a la OCDE, con temas de corrupción, que lo publique y que entre en vigencia. ¿Por qué esperar a que ellos implementen? Corrupción es corrupción. Entonces, me gustaría que seamos drásticos en ese tema, presidente. Congresista, perdón, ministra de Justicia. Si yo hubiera querido en realidad, o sea, no, adelantarlo y ponerlo para el 1 de julio del 2017, para que entre en vigencia en la misma fecha en la que se había dado para el transnacional, pero es materialmente imposible que tú, si vas a incorporar esto, en realidad somos de los pocos países, lo de la OCDE del 2021, nosotros hemos decidido hacerlo ahora, porque sí creemos que las empresas jurídicas, las personas jurídicas tienen que cuidarse de ser utilizadas por sus operadores. Y si se crean para eso, tenemos que desactivarlas y, por supuesto, disolverlas, y además de las sanciones individuales penales. Tú no es que vayas a meter a la cárcel a la persona jurídica, lo que haces es decir, tú has creado esta persona jurídica y esta persona jurídica está siendo utilizada para cometer un delito y, por tanto, te disuelvo. Lo que estamos haciendo es decirle a las empresas, oye, esto es lo mínimo que requiero de ti, y para eso hemos dado un plazo. Produce se va a encargar de la pequeña y mediana empresa y SMB se va a encargar de establecer un estándar para la gran empresa. Pero luego la tiene que implementar, porque si tú hoy día dices eso, mañana todas las personas jurídicas tendrían responsabilidad penal porque ninguna tiene implementado un sistema de detección de situaciones lamentables
en las que Odebrecht, digamos, se lleva el premio, pero que hay seguramente algunas otras que hay que detectar y sancionar oportunamente, ¿no? Y aprovecho para contestar la pregunta de Lourdes Alcorta, presidente, y no dejar nada pendiente. Ella había hecho 3 preguntas. La primera, la de cómo hacíamos en función de todas estas normas. No era una pregunta en realidad sobre la constitucionalidad, me parece absolutamente oportuna, para que sirvan para algo. Si se necesitaba que articulen la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por eso, precisamente, congresista, es que estamos en este esfuerzo del acuerdo por la justicia, porque no va a haber ley que sirva si no logramos articular, por ejemplo, que una unidad de flagrancia tenga policía, Ministerio Público y juzgados. Si los tienen separados, no cumple ninguna finalidad. También hemos adelantado una conversación con el... Sí, claro, si el presidente lo autoriza, por supuesto. Congresista. Gracias, presidente. Sí, yo me refiero, por ejemplo, que de repente la jueza de Ayacucho, vimos como una mujer es humillada, arrastrada en un hotel, lo meten preso precisamente y la jueza lo liberó. El señor juez de los monos de Querepampa, o sea, liberó a un grupete delincuencial, los liberó y al juez lo ascienden. La chiquita violada en Ayacucho, ¿no? Violada por menores de edad también, no pasó absolutamente nada. 54 personas entran a una casa, la destrozan y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque lo que acá en la comisión, y usted lo sabe, señor congresista, cada 3 meses reunimos a las altas autoridades vinculadas al tema de la seguridad. Viene el ministro de Interior, el ministro de Justicia, el Poder Judicial, todos, tratando de articular. Es una reunión de trabajo, no de fiscalización ni crítica, sino cómo ayudamos todos a salir con eso adelante. Entonces, si no vemos que, por ejemplo, si la policía tiene que armar un buen expediente, la fiscal consolida ese expediente, pasó al Poder Judicial y no funciona, estamos fregados, porque no hay absolutamente nada que pueda solucionar la vida si la Fiscalía y el Poder Judicial no ejecutan lo que tienen que ejecutar o no se les escapen los ladrones por abajo de las piernas, como estoy con un gemelo que lo han anestesiado y resulta que se escapó. Ese es el tema, ese es el drama que vivimos. O sea, por más que se reúnan, si no se ejecutan las cosas, no funciona. Ya. Gracias, congresista. Termino, presidente. Sin duda, coincidimos. De hecho, queremos que todas las cosas que se remiten al Congreso y que tienen que ver con todo, yo lo había conversado adelantado con el presidente, podamos nosotros darles nuestra opinión en conjunto para no estar discutiendo como Poder Judicial, como Ministerio Público, como Policía y como Justicia desde el micrófono de un canal de televisión, con lo cual debilitas todo el sistema, sino dar nuestra opinión conjunta para que el Congreso la valore y obviamente tome las decisiones democráticas que tengan que tomar. Sobre su segunda pregunta, preguntó sobre los 81.000 presos y el tema del TB y el VIH. El 5% de la población tiene TB. O sea, no quiero ni sacar los porcentajes, pero digamos, no es toda la población, es solo el 5%. Es una población importante, tenemos un promedio de 100 personas privadas de libertad que van a hospitales, la gran mayoría, casi el 98%. Hay un grupo más pequeño que va a clínicas, pero las paga con su plata, no es que el Estado asume esa responsabilidad, y otro grupo que tiene seguro que va de salud. Eso dice la norma. Sobre el señor Martín Belaúnde del Ocio, yo ya se lo señalé al presidente de la Comisión de Justicia, pero se lo traslado ahora a todos los congresistas a través del congresista Torres. Nosotros hemos solicitado expresamente al Poder Judicial que haga una verificación. Al señor Belaúnde se le operó de la columna, esa operación salió mal, se le ha vuelto a operar, pero si alguno de ustedes, como congresista, quiere ir a la clínica a hacer una fiscalización, yo los invito a que lo hagan. Y la última es la de Mayor Bazán. El Mayor Bazán no es el caso que se ha sentenciado, congresista, es por su intermedio. Ese es el caso de la curva del diablo. El caso del Mayor Bazán, en el cual 5 responsables, todos esperamos que se encuentre justicia. Gracias, presidente. Ministra, disculpe, pero por alusión, el congresista Modesto quiere hacerle una precisión. Gracias, señor presidente. Señora ministra, si hablamos de arreglar las normas, como usted dice que desde el 91 está esa norma, 98, y sin embargo la resolución de la UEFA saca el 2015 con la 015 y usted lo está agravando con la 304. Hay que mejorarla, no hay que agravarlo porque acá todos van a ir presos. El carnicero va a ir preso porque estaría contaminando. El fundidor de bronce va a ir preso, eso está claro. Entonces, yo quisiera que en esto se actúe seriamente y analicemos en todo caso si ustedes podrían de repente tener la amabilidad de pensar mejor y ayudar a que las normas no afecten a la mayoría de los peruanos, porque a esto camales todos van a ir presos. Ojo. Muchas gracias. Congresista. No, ya he dado, disculpe congresista, he dado dos, es por alusión.
Concreto, por favor, congresista Alcorta. Cuando se habla de 81.000 presos y hablan sobre los que tienen tuberculosis, cáncer y SIDA, la población es más grande. Y esta gente también está ahí. La pregunta es, ¿cuál es la exclusividad que tiene el señor Martín Beraúnde para estar permanentemente en una clínica, hospital, en un edificio vacío, 28 de julio en Miraflores, cerca a la República de Panamá, solo? Y los demás presos, ¿cómo pueden tener la misma mayoría en ese mismo edificio de repente? Con su plata, con el Estado, ¿pero por qué? Gracias, congresista. Ministra, por favor, para que... Sí, muchas gracias, presidente. Lamentablemente no puedo contestar la pregunta del congresista porque no entiendo a qué se refiere con que se ha agravado el tipo penal. El tipo penal es exactamente el mismo. El 304 era el que es ahora. Lo único que nosotros hemos hecho es decir, ya el daño no se va a determinar por el reglamento, se va a determinar por una pericia especializada. Al contrario, lo que estamos es dándole una protección al investigado. Entonces yo no logro entender su preocupación. Puedo entender que no le guste el 304 como está ahora, pero eso se puede modificar por otra ley. No es que nosotros lo hayamos cambiado ni que hayamos ampliado los supuestos. Eso se lo digo con todo respeto además al congresista por su intermedio, para que podamos identificar cuál es la razón de su preocupación. Y a la congresista Alcorta, congresista, la más mortificada con este tema soy yo, porque nosotros creemos que las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud y procuramos garantizarla. El caso del señor Belaúnde es un caso dramático, está desde mayo en una clínica. Obviamente la condición de él, la condición de cualquier otro, si tiene esas características no me queda alternativa. Yo hago verificaciones de juntas médicas continuas. Él tuvo que salir un día jueves cuando yo tenía recién un mes de ministra y el día anterior, por lo anterior yo no le puedo responder, pero mientras yo soy ministra, semanalmente hemos pedido juntas médicas. Cuando la junta médica dijo, se va en 7 días, yo hice todo el operativo para sacarlo. El día 6 se operó de la columna. Realmente puedo estar indignada, pero no puedo sacarlo. Y esa operación de columna tuvo un periodo de recuperación. Ese periodo de recuperación se complicó, los informes médicos están, yo los pongo a su disposición. Y mandamos otra junta médica, la junta médica se presentó y ellos se opusieron porque dijeron que no eran expertos en los temas que se tenían. Ese es su derecho, usted puede sentir que hay abuso, yo también lo siento, así que dijimos, ¿sabes qué? Poder Judicial, pronúnciate. En el interín, el Poder Judicial y las juntas médicas que siguen yendo de INPE, lo que me trasladan por escrito siempre y por 5 médicos o 3 médicos en algunos casos es que su situación médica se complicó con esa operación tanto que lo han vuelto a operar recién. Y lo dramático es que han dado un periodo de recuperación bastante largo. Entonces lo que estamos esperando es que el Poder Judicial se pronuncie sobre si ese tratamiento lo puede continuar, como muchas otras personas privadas de libertad, en algún hospital de un penal, porque yo tengo que asegurarle 2 policías por turnos más personal del INPE que garantice el cumplimiento de su situación. Ahora, esto es difícil porque se trata de Belaúnde del Ocio y yo fui responsable de su investigación, pero en verdad sería terrible si se tratara de quien se trate, porque yo puedo tener la sensación de que hay abuso del derecho, pero eso es una sensación que tiene que determinar el juez. Los invito, ratifico a todos los que quieran, obviamente en el rol de fiscalización, porque la más interesada en que aquí no hayan dudas de la conducta del Ministerio y del INPE soy yo. Gracias, presidente. Congresista Marisa Aguilar.